no se puede poner esto. ¿Listo? Listo. ¿Empezamos? Tuve una leve inspiración, quiero ver si es correcta. Haré una última simulación antes de terminar por hoy. Esta vez con la forma de una cinta de Mobius invertida, por favor. Procesando. Ahora, dame el autovalor de esa partícula considerando la descomposición espectral. Tomará un segundo. Un momento. Y no importa si no funciona, solo estoy. Modelo terminado. Everybody loves banana. Hola, ¿qué tal mis electrones? Bienvenidos al video de hoy. Como ya pudieron ver en el cold opening y, si se fijan bien, hoy vamos a hablar de viajes en el tiempo. Este es un tema un poco complicado, no tanto por la ciencia que lleva, ¿verdad? Sino también por las consecuencias, ¿verdad? Muchas veces decimos, oh, yo quiero viajar en el tiempo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sin pensar en las consecuencias que esto puede llegar a tener. Muchas veces también tomamos las películas como ciertas, ¿verdad? Esta es una playera de Volver al Futuro, que es una película, es como la película de viaje en el tiempo, ¿no? Pero también nos dan ideas erróneas, ¿verdad? Por ejemplo, en la más como rápida que se me ocurre ahora, en la película Armagedón, no es una película muy famosa porque viene un asteroide muy grande a la Tierra y va a chocar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con él? Y mandan a una misión, en una misión, a destruirlo, a explotarlo. ¿Verdad? Esto en la vida real no sería lo recomendable, ¿verdad? ¿Por qué? Por pura gravedad, ¿verdad? Si explotáramos el meteorito, por gravedad se volvería a unir, ¿verdad? Inclusive sería hasta peor al explotarlo se generan pues piedras más pequeñas, ¿verdad? Del asteroide o lo que sea que en teoría vaya a chocar. Entonces, por gravedad se vuelven a unir, pero igualmente queda un espacio entre ellas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el meteorito o el asteroide se va a hacer mucho más grande por el espacio entre las rocas que se están uniendo por gravedad, ¿verdad? Y así podríamos poner varios ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, eso fue un poquito de introducción. Vamos a ir directo al tema de hoy, los viajes en el tiempo. este, en teoría, ya estamos viajando en el tiempo, ¿verdad? Porque siempre nos estamos moviendo hacia el futuro, ¿verdad? Esta eh, como relación que se le da al tiempo, ¿verdad? Es una dimensión básicamente es libertad de movimiento, ¿verdad? Es en su manera más sencilla de expresarse, la definición de dimensión es libertad, grado de libertad, grado de movimiento, libertad de movimiento, ¿verdad? Entonces nos estamos moviendo hacia adelante en el tiempo, entonces prácticamente todos somos viajeros del tiempo. Pero lo que queremos es ir más rápido, ¿verdad? Que para mí sean segundos y para el entorno hayan sido 100 años, ¿verdad? Aparecer 100 años en el futuro y tú seguir igual, eso es lo que queremos, ¿verdad? Lo que nos gusta. Pero bueno, esto en teoría, ¿verdad? Esto es más que todo teoría. Se puede, ¿verdad? No está realmente descartado, aunque sí es muy difícil, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de esto. Este, como ya sabemos, el tiempo es relativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros hoy nos subiéramos a un avión con suficiente combustible y viajamos en ese avión y el avión no parara, no bajara velocidad, y siguiera dando vueltas y vueltas y vueltas por el globo, ¿verdad? Nuestro reloj, después de un año, ¿verdad? Hoy, dentro de un año, nuestro reloj estaría atrasado 14 microsegundos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno viaja más rápido, el tiempo pasa más lento, ¿verdad? Entonces, esta es más que todo la teoría, ¿verdad? Entonces, supongamos, ¿verdad? Porque como ya les mencioné, esto es más que todo teoría, ¿verdad? En la práctica no ha habido ningún instrumento que nos, que nos vaya a poder ayudar o que se vea que nos vaya a poder ayudar en el futuro a viajar al futuro. Supongamos que tenemos una nave, ¿verdad? Y nosotros viajamos al 99.999999999% de la velocidad de la luz.
¿verdad? Porque hablemos de la velocidad de la luz, porque esta es, a día de hoy, es la velocidad máxima de todo, ¿verdad? Nada puede superar a la velocidad de la luz, ¿verdad? Inclusive llegar al 100% de la velocidad de la luz es prácticamente imposible, ¿verdad? Por eso decimos eh, llegar al 99.99999, ¿verdad? Porque llegar al 100%, como ya les mencioné, pues es de momento teóricamente imposible. Nuestra nave ya está al 99.99999% de la velocidad de la luz, con el suficiente combustible y arrancamos. ¿Qué es lo que pasaría? Que nosotros en nuestra nave, ¿verdad? Pasarían 8 segundos, ¿verdad? Y para el entorno, por la relatividad especial, pasaría alrededor de 1 hora, ¿verdad? Entonces ahí ya sería un viaje al futuro, ¿verdad? Relativamente corto, ¿verdad? Pero ya podemos ver que hay una tendencia, ¿verdad? 8 segundos en nuestro entorno de la nave que está viajando a velocidades altas, y el entorno sería 1 hora. Aunque como ya les mencioné esto, pues prácticamente se queda en teoría, ¿verdad? Porque la energía o el combustible que se necesita para alcanzar el 99.9999% de la velocidad de la luz a día de hoy es 4 veces la energía de todos los combustibles fósiles que hay en la Tierra, ¿verdad? Entonces, de momento no hay ninguna partícula, no hay ningún átomo, no hay ningún elemento, no hay ninguna molécula que de momento nos ayude a tener esta cantidad de energía que es demasiada, ¿verdad? Entonces, es de esperar si los científicos logran encontrar una partícula, si los científicos inclusive a día de hoy la cuántica nos dice que la velocidad de los electrones inclusive puede llegar a estar a ese 99.999%, ¿verdad? Por superposición. Como sabemos, los electrones eh, no tienen como un lugar fijo, ¿verdad? Solo podemos llegar a calcular posiciones en ciertos momentos específicos, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, una energía impulsada por electrones, que su velocidad, como sabemos, es muy grande, nos puede ayudar, ¿verdad? Pero como les digo, esto es más que todo teoría a día de hoy. Entonces, bueno, ya hablamos mucho de viajar al futuro, que es como, wow, ¿no? Pero lo que nos interesa es viajar al pasado, ¿no? Eso es lo interesante, lo que da más rellenito, ¿no? Y viajar al pasado es imposible. Lo sé, es decepcionante, ¿no? Pero, como les digo, si de por sí los viajes al futuro son ya meramente teoría por todo lo que implican, ¿verdad? Los viajes al pasado están descartados prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para viajar al pasado tendríamos que superar la velocidad de la luz, ¿verdad? Y estamos hablando que es prácticamente imposible llegar al 99.999% con toda la energía literalmente del mundo. Viajar al pasado es prácticamente imposible. He hablado mucho de por qué o cómo la velocidad de la luz es una limitante en este tema, en los viajes en el tiempo, pero ¿por qué? ¿Verdad? Básicamente, una explicación sencilla de por qué viajar a la velocidad de la luz, eh, llegar a esa velocidad o inclusive superarla es imposible, más que todo es masa, ¿verdad? ¿Por qué? Bajo esta premisa, ¿verdad? Nos vamos a regir, ¿verdad? Mientras más rápido te mueves, más pesas, ¿verdad? Entonces, bajo esta premisa, podemos concluir varias cosas, ¿verdad? Punto número uno, que si estamos en esta nave que mencionamos al principio, ¿verdad? Estamos en el DeLorean y vamos al 99.999% de la velocidad de la luz, vamos a pesar mucho más de lo que realmente pesamos, ¿verdad? Entonces, rápido es el movimiento, más es el peso que nosotros ganamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando nosotros pesamos mucho más, la energía que se va a necesitar para que la nave siga ese impulso va a ser mucho más grande también. Entonces, si estamos hablando que a día de hoy no hay energía suficiente para impulsar solamente una nave, imaginémonos con el peso de alguien más, ¿verdad? Y obviamente muchas veces lo que queremos es ir con alguien más, o sea, ay, acompáñame, vamos a 1899, ¿verdad? Entonces sería la masa de esas dos personas prácticamente imposible, ¿verdad? Los dos juntos pesarían mucho, solamente una persona pesaría lo suficientemente como para no alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, desde ahí prácticamente los viajes en el tiempo al pasado también están descartados. Ahora, ya hablamos mucho de cómo pues de momento sería posible los viajes en el tiempo, ¿verdad? Pero al final del video, lo que queremos, o el punto de este video es que pensemos, ¿verdad? Entonces, en un mundo ideal donde esto funcione, donde los viajes en el tiempo sean posibles, donde
sea sencillo alcanzar la velocidad de la luz, ¿qué es lo que pasaría? ¿Verdad? ¿Cómo lo manejaríamos? ¿Qué haríamos? Y ahí es donde surgen las famosas paradojas. Hablemos de las paradojas. Primero que nada, ¿qué son las paradojas? Básicamente, definición corta y el punto, contradicciones. Algo que no tiene sentido según la lógica de nuestro cerebro. ¿Verdad? Entonces, esta es donde la caja se abre y sale todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con los viajes al futuro, no habría muchas paradojas, ¿verdad? O sea, solo es ver lo que podría pasar, ver lo que te rodea, cómo el entorno cambia, ¿verdad? Donde las paradojas realmente se vuelven algo interesantes en los viajes al pasado. Porque, a ver, todos sabemos, ¿verdad? Toda acción tiene su reacción de igual o mayor magnitud en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, bajo esta premisa, que es pura física, ¿verdad? Que ya está probado, tomando el ejemplo también de Volver al Futuro, pues lo lógico sería pensar, ¿no? Que si viajas en el tiempo, cambias algo, tu futuro cambia, ¿verdad? En Volver al Futuro lo representan mucho con prensas, ¿verdad? Cómo la prensa va cambiando, cómo el futuro va cambiando. Pero allí, ¡pam!, chocamos. ¿Con qué? Con una paradoja muy famosa, que se llama la paradoja del abuelo. ¿Qué es la paradoja del abuelo? Básicamente lo que nos dice esta paradoja es, nosotros, ¿verdad? Estamos, a día de hoy, nacemos, estamos desarrollándonos, creciendo, está nuestro papá y está nuestro abuelo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una máquina del tiempo que podemos viajar al pasado. Vamos al pasado y matamos a nuestro abuelo antes de que nuestro papá nazca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? En esta paradoja lo que nos dice es que como tu abuelo murió antes de que tu papá naciera, entonces obviamente tu papá nunca nació. Y como tu papá nunca nació, tú nunca naciste. Entonces, como tú nunca naciste, no hubo nadie que tuviera acceso a esa máquina del tiempo para viajar al pasado y matar a tu abuelo, ¿verdad? Entonces, como nadie viajó al pasado para matar a tu abuelo sigue vivo. Y como tu abuelo sigue vivo, entonces tiene a tu papá te tiene a ti. Tú tienes acceso a la máquina del tiempo, viajas en el tiempo antes de que nazca tu padre y matas a tu abuelo. Entonces, como matas a tu abuelo, tu papá no nace, como tu papá no nace, no naciste tú, y así, y así, y así, ¿verdad? En la, lo más sencillo es un bucle, ¿verdad? Pasa esto, pasa esto, pasa esto, de regreso. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, de regreso. ¿No? Eso es un bucle. Por ejemplo, la manera más gráfica, y creo que lo más popular, para que nadie se nos pierda en el tiempo, es en Avengers Endgame. En Avengers Endgame. Vemos que Nebula se mata a sí misma, pero no desaparece. Entonces ahí entra de lleno en el bucle, ¿verdad? Él, también en Avengers Endgame, ¿verdad? Que es en una película de viaje en el tiempo que se explica de manera más científica y de manera también más filosófica, ¿verdad? Se establece que Alterar el pasado no altera el futuro. Podemos volver, encontrar las gemas antes que Thanos, y Thanos no tendrá las gemas. Problema resuelto. Bingo. Así no es como funciona. No sé por qué todo el mundo piensa eso, pero no es cierto. Solo piénsenlo, si alguien viaja al pasado, ese pasado se vuelve su futuro. Y lo que fue su presente se vuelve el pasado que ya no se puede alterar por su nuevo futuro. Exacto. ¿Volver al futuro son puras mentiras? como vemos, dos películas muy famosas que muchas personas las han visto y al final de cuentas no sabemos bien qué pasa cuando viajamos al pasado, ¿verdad? Entonces, al final del día, como les mencioné, ¿verdad? El punto de este video es que pensemos, que reflexionemos. ¿Qué creen ustedes que pasaría si viajamos al pasado? ¿Apoyan a Volver al Futuro o apoyan a los superhéroes Avengers Endgame? Ahora, siguiendo con el ejemplo de la paradoja del abuelo, ¿verdad? ¿Cómo se solucionaría esto? Y aquí es donde se va abriendo más la caja de los viajes en el tiempo, ¿verdad? Porque lo que nos dice, pues la ciencia experimental, ¿verdad? Hasta cierto punto la física teórica, es que para que esta paradoja cese, tienen que haber
un multiverso, ¿verdad? Varios universos paralelos sucediendo al mismo tiempo, conviviendo en el mismo espacio-tiempo, ¿verdad? Entonces, que realmente, por eso al final de cuentas, no solamente serían viajes en el tiempo, sino serían viajes espacio-temporales, ¿verdad? Porque nos estamos moviendo a un espacio diferente, a un tiempo diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros aquí y tenemos la línea arriba donde establecemos el ejemplo que matamos al abuelo, ¿verdad? Entonces, está esta línea sucediendo y quieres viajar al pasado, no saltas al pasado en la misma línea, sino que saltas al pasado de esta línea. Entonces, tú podrías llegar a convivir con otro tú de otro universo, no realmente tú mismo del pasado, ¿verdad? Entonces, esa sería como la solución teórica de esta paradoja, ¿verdad? Igualmente, los viajes en el tiempo al pasado, ¿verdad? Siempre al pasado, siempre terminan a relucir universos paralelos, ¿verdad? Esta idea podrían llegar a ser inherentes, ¿verdad? Que al viajar al pasado también se viaje a otro universo, también podría llegarse a añadir en una futura teoría. Eso fue nuestro video de hoy, espero que les haya gustado, siempre con el toque geek. Entonces, por último, déjenme en los comentarios qué creen, apoyan a Hulk con su explicación de viaje en el tiempo o apoyamos al Dr. Brown con su explicación de viajes en el tiempo. Eso fue todo por hoy, siempre muchas gracias por el video y nos vemos en el reino cuántico. Adiós.